Es un gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes a través de este medio. La idea es comentarles las novedades del último mes en materia fiscal. Estamos transitando mediados del mes de noviembre del año 2018. El Congreso Nacional está a punto de sancionar las modificaciones a la ley del impuesto a los bienes personales. Ya pasó por senadores, se aprobó el presupuesto y estamos a la espera de algunas modificaciones del impuesto a los bienes personales. A eso nos estaremos refiriendo durante este micro, más allá de algunos aspectos también vinculados con novedades que se han suscitado en los últimos días. Para arrancar, en una suerte de proyección de lo que va a ser el año 2019, yo auguro un año tal vez aún más tedioso de lo que fue el 2018 para los contadores públicos. Yo acabo de mandar una nota a un medio, seguramente la van a poder leer, va a ser en un medio gráfico, en la cual hago referencia a que a mi juicio el 2019 los contadores públicos van a estar a punto de un ataque de nervios, fundamentalmente en función a 5 o 6 aspectos que vamos a tener que abordar. En primer lugar, tengan en cuenta que va a resultar ser obligatorio la aplicación del ajuste contable por inflación para los cierres del mes de diciembre del año 2018. Esto más allá de los aspectos operativos y de las complejidades que va a traer aparejado en función a tantos años que no se aplicó el ajuste contable por inflación, lo importante considerar son el impacto colateral que esto va a traer, es decir, la manera en que se va a finalmente reflejar en el estado contable el impacto de la inflación en la economía. Estamos haciendo ya trabajos para empresas y es llamativo considerar la erosión que va a generar el REI, el REPCAM, como lo queramos llamar, en los resultados acumulados, que pueden generar que una empresa que pueda llegar a tener resultados positivos acumulados, a que a partir de la aplicación del ajuste por inflación den resultados contables negativos. Esto obviamente va a generar escozor en las empresas en virtud a cuál va a ser la respuesta del usuario de los estados contables. Me refiero a un banco, a un proveedor, a un cliente, al ver que la empresa, se le dio vuelta el estado de resultados, se le dio vuelta, no el patrimonio, pero sí el quantum de los resultados acumulados. Esto impactará también en lo que será la distribución de dividendos y fundamentalmente podrá llegar a generar, a mi juicio, y esto es complejo, una suerte de cuestionamiento frente a nuestra profesión en función de que hemos durante todo este tiempo firmado balances que no han reflejado la realidad. Va de suyo afirmar que la norma, no tan solo contable, sino las normas jurídicas de nuestro país impedían la aplicación del ajuste por inflación, pero una vez más los contadores públicos vamos a tener que salir a explicar, a justificar el porqué de este impacto en los balances. Yo creo que esto va a generar alguna suerte de escozor de la profesión toda, pero bueno, una vez más deberemos estar a la altura de los acontecimientos. Un segundo aspecto, sin ningún lugar a dudas, es el referido a la liquidación del impuesto a las ganancias para las personas humanas por el periodo fiscal 2018, esto va a ser obviamente para el año 2019, con la incorporación de la denominada renta financiera. Ustedes saben que la ley 27430, sancionada en diciembre del año 2017, introdujo modificaciones importantes a la ley de impuesto a las ganancias, algunas de las cuales las estaremos comentando en este micro, a partir de algunas reglamentaciones que han salido. Pero en lo que respecta a la renta financiera, hoy estamos a mediados del mes de noviembre del año 2018, como decía al inicio, aún no se ha reglamentado en la aplicación práctica concreta de la renta financiera o de la imposición de la renta financiera, y de hecho
lo que más nos preocupa, el administrador federal ya ha declarado que todavía no ha comenzado la AFIP a introducir los cambios en la aplicación web para que se pueda liquidar el impuesto a partir de estas modificaciones. Tengan en cuenta que la complejidad viene a cuento de que históricamente nosotros teníamos 4 categorías de renta. A partir del 2013, si ustedes quieren, una quinta categoría que contemplaba la venta de acciones, que se tributaba a una renta, a una imposición a la renta específica, a la tasa del 15%, pero ahora tenemos un escenario totalmente diferente, más allá de la liquidación global de las 4 categorías tradicionales. Si ustedes se fijan, en el impuesto progresivo del artículo 90 se incorpora también la renta obtenida por la venta de acciones, participaciones sociales, fideicomisos, monedas digitales y demás de tenencias en el exterior, lo cual sería dentro de la liquidación global una quinta categoría, si ustedes quieren. Y finalmente el tratamiento de la liquidación del impuesto bajo una suerte de cedularización, esto es, los artículos incorporados a continuación del 90, esto es dividendos, esto es venta de acciones, digamos, de acciones argentinas o ganancia de fuente argentina, venta de inmuebles que la ganancia pasa a estar alcanzada. Esto indudablemente generará complicaciones porque tenemos una suerte de 10 categorías diferentes, con la complejidad que trae aparejado, por ejemplo, en lo que es el cómputo de quebrantos y fundamentalmente la complejidad que implica tener diferentes tasas de imposición. Esto, como decíamos, aún no está reglamentado y al no estar reglamentado, obviamente no tenemos la aplicación web. Y al no tener la aplicación web, bueno, esto augura a que seguramente vamos a estar, digamos, esperando a que salga y con la, digamos, nefasta experiencia que fue la liquidación del 2017 en el 2018, con todas las complejidades que tuvimos, bueno, esto generará realmente complicación en este punto también. Otra cuestión a tener en cuenta es el ajuste impositivo por inflación. Saben ustedes que el Congreso Nacional ha sancionado una ley en virtud de la cual, si ustedes quieren, se borra con el codo lo que se escribió con la mano en diciembre del año pasado con la ley 27430. Esto es, la aplicación plena del ajuste por inflación, decía la ley 27430, cuando la tasa de inflación del año 2018, tomada por IPIM, índice mayorista, superase el 33%. Naturalmente, las complejidades de la economía, la devaluación, el incremento de la inflación, hizo que el Estado tomara una decisión rápida, como es la de la sanción de esta ley, en virtud de la cual, si ustedes quieren, se corre el arco. Y para que se pueda aplicar finalmente el ajuste impositivo por inflación, la tasa de inflación va a tener que ser del 55% por otro índice que es el índice de precios al consumidor, el IPC. Esto naturalmente va a, digamos, impedir la aplicación del ajuste impositivo por inflación. Naturalmente, esto generará en la práctica situaciones de confiscatoriedad. Recuerden lo que fue la causa Candy en el año 2012 y en la serie de fallos que salieron en consecuencia. Auguro un escenario bastante complejo, fundamentalmente porque las empresas van a tener que decidir si van a la justicia. ¿Por qué ir a la justicia? Porque la única vía que van a tener las empresas para tratar de llegar a la instancia donde el impuesto se vaya a liquidar en valores homogéneos y no heterogéneos, es lograr que el juez, finalmente esto llegará a la Corte, le permita aplicar el ajuste por inflación y en consecuencia el contribuyente podrá, a partir de esta presentación judicial, lograr un beneficio plasmado en el artículo 17 de la Constitución, esto es que el impuesto no sea confiscatorio. Tercer aspecto
a tener en cuenta para el 2019. Recuerden que la ley 27430 introdujo un paliativo para la no aplicación del ajuste por inflación durante muchos años. La inflación en Argentina retomó en el año 2002, obviamente. Entre el 2002 y el 2017 no se pudo aplicar el ajuste por inflación, evidentemente. El paliativo que trae la ley es el revalúo impositivo. Este revalúo impositivo que permite, en el caso de que las empresas tuvieran bienes de uso inmuebles, muebles, bienes intangibles, acciones y demás, con valor residual para los ejercicios que cierren al 31 de diciembre de 2017 y siguientes por única vez, la posibilidad de, pagando un impuesto, revaluar estos bienes y en consecuencia el día de mañana aplicar las amortizaciones considerando esta revaluación que se hizo y obviamente el costo computable para la venta de los bienes. Esto se postergó al vencimiento a partir del mes de febrero del año 2018. No hay que perder de vista esto porque puede generar en la práctica un beneficio para las empresas en virtud de que no es menor poder computar, repito, amortizaciones y valores residuales de bienes considerando el impacto de la inflación. Otro impacto a considerar, y vuelvo al tema de la liquidación del impuesto para las personas humanas, sin ningún lugar a dudas, es el régimen de transparencia fiscal incorporado a la ley de impuesto a las ganancias por la ley 27430, una vez más la reforma del año pasado. Esto realmente es no jugar con las cartas que el contribuyente tenía sobre la mesa cuando decidió regularizar situaciones de conflicto a partir del régimen de sinceramiento fiscal. Todos aquellos que blanquearon el año 2016 sabían que cuando tenían inversiones en el exterior colgados de estructuras, dígase BBI o una corp americana, cualquier estructura del exterior, una fundación, etcétera, sabían que blanqueando la estructura y pagando la tasa del 10%, tenían la certeza que tan solo iban a pagar impuestos por esas rentas que podían generar estas inversiones, en la medida que la estructura le fuera a distribuir dividendos. Pues entonces decidieron pagar el 10%, blanqueando la estructura, y bueno, está el costo tan solo de bienes personales. Ahora, ¿por qué digo que no se jugó limpio? Porque la ley del año pasado lo que hizo fue modificar esto introduciendo el régimen de transparencia fiscal, en virtud del cual cuando el sujeto tuviera esas inversiones colgadas de una estructura y esta estructura sea una sociedad pasiva, es decir, que el único objetivo de la misma sea la contención de estas inversiones, pero sin que tuviera una operatoria comercial, industrial, de prestación de servicios en la sociedad, pues entonces la ganancia que hubiera generado esta sociedad durante el año 2018 no va a quedar encriptada en el ente, sino que por el contrario va a deber o va a tener que ser declarada en cabeza de la persona humana. Más allá de que obviamente el Estado no ha jugado limpio, esto ya es ley, una vez más no se ha reglamentado, pero bueno, debemos prever cómo liquidar eso para la persona humana y anticiparle que la carga fiscal del año 2018 habrá sido incrementada más allá de lo que se infirió o se proyectó para este periodo fiscal. Bueno, habiendo hecho este introito de lo que serán los temas que complicarán la vida del contador durante el año 2019, vamos a considerar algunos aspectos atinentes a lo que fue el impacto fiscal de la ley de presupuesto. Ustedes saben que la ley de presupuesto se sancionó, pero paralelamente con esto hubo algunas leyes que también el Congreso decidió modificar en aras de generar mayores recursos para el erario público a partir de exacción de recursos para los contribuyentes. El primer aspecto a considerar indudablemente será bienes personales. En bienes personales la decisión del gobierno fue mandar un proyecto de ley en virtud del cual se va, si ustedes quieren, a suspender la baja pensada de este impuesto,
en el año 2016 hubo una idea de reducir paulatinamente el impuesto a los bienes personales. Recuerden que en el 2015 no había mínimo no imponible, la tasa máxima de imposición llegó al 1,25. Con la ley de blanqueo en el 2016 se fue incrementando el mínimo no imponible de 800.000 a 1.050.000 para el año 2018. Y las tasas de imposición fueron reduciéndose, 2016 0,75 hasta el 0,25 para el año 2018. La idea era que quedara la alícuota marginal de 0,25, pero no vino el problema internacional, no vino la salida de inversiones, etcétera. Pues entonces se envió el proyecto de ley al Congreso, incrementándose entonces la tasa de imposición en una suerte de progresividad que arranca en el 0,25 hasta el 0,75. El mínimo no imponible se incrementa a 2 millones de pesos y a partir de ahí esa tabla de imposición que llega a una alícuota marginal de 0,75 cuando el sujeto tenga bienes de más de 18 millones de pesos. Sabido esto, es algo que le pega a la persona humana, no es un impuesto que tributen las sociedades. En relación a las personas humanas, esta modificación le va a pegar tan solo a las personas humanas domiciliadas o indivisas radicadas en el país. Del 17A no hay ningún incremento de impuestos para los sujetos del exterior. Y para las sociedades tampoco habrá, en el caso de la responsabilidad sustituta, ninguna modificación, atento que la tasa quedará en el 0,25. Algunas cuestiones que no resultaron, bueno, cuando salió el proyecto, saben ustedes que se había propuesto la derogación del inciso F del artículo 21 en lo que respecta a inmuebles rurales. Esto generó escozor en el campo en virtud a que los inmuebles rurales pasaban a estar gravados por el impuesto. Esto finalmente en el debate parlamentario se decidió modificarlo. Finalmente los inmuebles rurales quedarán exentos. Y digamos la modificación que se introdujo en senadores a partir de la iniciativa de la oposición fue la de eximir del pago del impuesto a los inmuebles destinados a casa habitación cuando la evaluación de esta casa habitación sea inferior a 18 millones de pesos. Así entonces el impuesto, en resumidas cuentas, va a tener una modificación importante, va a haber un incremento en la imposición del 2019 en relación a lo que fue el impuesto del 2018, pero hay datos objetivos que debiéramos considerar. Si ustedes comparan la imposición 2018 versus 2015, llamativamente van a ver que en el 2018 el contribuyente va a pagar mucho menos impuestos de lo que pagó en el 2015, en valores absolutos. Ha habido una reducción sustancial del pago del impuesto, en virtud de que los cálculos podemos concluir a que una reducción, el contribuyente va a pagar un 25-30% de lo que pagó en el 2015. Naturalmente, si comparamos 2019, la proyección con 2018, va a haber un incremento que puede llegar a superar el 100%. Pero si comparamos lo que se pagó en el 2015 con lo que se va a pagar en el 2019, evidentemente sigue siendo más bajo lo que vamos a pagar en el 2019 de lo que se pagó en el 2015. En resumidas cuentas, tenemos un problema de recursos en nuestro país. Es decir, este gobierno desde que arrancó en el 2015 tuvo una idea de bajar impuestos. De hecho, ha habido causas concretas para poder afirmar que hubo baja de impuestos, pero claro, veníamos de una presión fiscal tan insostenible en el 2015 que esto resultó ser insuficiente y los contribuyentes ven que están pagando todavía muchos impuestos. Entonces el Estado tiene un problema de recursos importante porque hoy realmente la única tabla de salvación va a ser el préstamo que nos está dando el Fondo Monetario. Sabido es que esto en el futuro no va a ser gratis, va a haber que generar recursos para pagar el capital y fundamentalmente para pagar los intereses, y el mentado déficit cero que contempla este presupuesto no lo va a ser tal en la medida en que
se habla del déficit cero sin contemplar los intereses, lo cual evidentemente no es tan real. Otra cuestión importante vinculada con el presupuesto y las modificaciones que se van a dar será seguramente la tabla de salvación que tendrá el Estado, esto es el hecho de que se podrán gravar las exportaciones por retenciones hasta una tasa del 30%. Esto obviamente generará un impacto importante en el campo. Una vez más el campo viene a parar la olla de lo que va a ser seguramente un 2019 complejo, en virtud de que el único recurso que vamos a tener genuino va a ser el préstamo del Fondo Monetario, en virtud de que, repito una vez más, no ha habido posibilidades de incrementar demasiado los impuestos en el debate que se dio en el Congreso. En relación a cooperativas y mutuales, la moción de incrementar la imposición sobre las mismas, aplicándole el impuesto a las ganancias, saben ustedes que está exenta, se dio ante la iniciativa de cobrar un impuesto o incrementar el impuesto al capital cooperativo que llegaba al 6%, esto en el debate se redujo al 3%, bueno, tendrán un impuesto adicional las cooperativas y las mutuales, pero obviamente a nivel de recursos genuinos el Estado realmente no pudo hacer mucho, el Congreso, para lograr este efecto. Vayamos a un tema que es de sumo interés, vinculado con el impuesto a las ganancias. No viene de una cuestión normativa, pero sí de una cuestión a tener en cuenta en el marco del cierre de la declaración jurada de los entes societarios. Me refiero a que para esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, entra a tallar el tema de la aplicación de la impugnación de los malos créditos en el balance fiscal. Ustedes saben que la ley de impuesto a las ganancias prevé en el inciso B del artículo 87 la posibilidad de deducir los malos créditos de acuerdo a las costumbres del ramo donde opera la empresa. Usualmente hablamos de malos créditos y nos referimos a deudores incobrables. Deudores incobrables, haciendo un parangón con lo que es la técnica contable, donde a partir de algunos indicios que tiene la empresa, castiga el balance contemplando estos deudores que, bueno, evidentemente tenemos la idea de que tal vez no nos vayan a pagar. ¿Qué pasa? La ley de impuesto a las ganancias tan solo habla de malos créditos vinculados con las costumbres del ramo, no abunda demasiado la ley, pero cuando uno va a analizar esto en el decreto reglamentario, los artículos 133 al 137 restringen realmente la posibilidad de la deducción plena de estos gastos. En consecuencia, se habla de índice de incobrabilidad, se habla de que tiene que reunir condiciones bastante estrictas, como de justificar la incobrabilidad, digamos que el contribuyente haya iniciado el cobro compulsivo para poder deducir esta deducción o este gasto. Y el reglamento no habla de malos créditos, sino que introduce el término de créditos dudosos o incobrables. Evidentemente, nunca es una buena idea permitir que el reglamento compatibilice o complemente situaciones que el legislador no ha previsto. Así las cosas, en la medida que el fisco se pone muy duro al momento de permitir la desgravación de este cargo, llegamos a la instancia donde el contribuyente tan solo puede deducir el gasto cuando ha iniciado el juicio. Muchas veces iniciar el juicio es una cuestión tediosa, una cuestión onerosa. En consecuencia, traigo aquí una herramienta que viene de la mano de, ni más ni menos, sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En causas emblemáticas me refiero a Telefónica de Argentina, Banco Francés, Sulair, Sociedad Anónima. La Corte le dio preponderancia a las costumbres del ramo donde la empresa opera, es decir, no mucho más de lo que claramente dice la ley, en virtud del cual el contribuyente podrá justificar, de acuerdo
a los indicios que tiene la operatoria donde habitualmente opera, de que realmente estamos en presencia de un mal crédito, pero no de un deudor incobrable. La Corte brillantemente distingue lo que dijo el legislador. El legislador habló de malos créditos y no habló de deudores incobrables. En consecuencia, si dentro de las costumbres del ramo donde habitualmente opera la compañía nos encontramos que se ha cumplimentado con los requisitos tendientes a poder demostrar que el crédito es un mal crédito, pues entonces podrá impugnarse del balance fiscal sin tener que iniciar el cobro compulsivo. Evidentemente, si nos referimos a una entidad financiera donde claramente tienen normas emanadas del Banco Central, o una empresa de telecomunicaciones donde el organismo de contralor da pautas orientativas de en qué momento se le corta el servicio al usuario en virtud de no haber pagado una factura o haber incumplido con el contrato suscrito con la compañía, esto es una prueba elocuente de que estamos en presencia de un mal cliente, de un cliente que motiva la impugnación del cargo en la declaración jurada de ganancias. Evidentemente, cuando estamos en el marco de una empresa que no tiene dentro del ramo normas muy claras, pues entonces tenemos que buscarle la vuelta y poder demostrar que de acuerdo a procedimientos que se han instrumentado, pues entonces llegamos a la conclusión de que estamos en presencia de un mal crédito. Aquí una vez más entra a tallar la idoneidad del contador público. ¿Para qué? Para poder demostrar ante terceros que la operatoria realizada por la empresa nos ha llegado a la conclusión de que estamos en presencia de un crédito que podemos tallar como un crédito dudoso o un mal crédito. Me refiero concretamente a la resolución técnica 37 de la Federación, que prevé la posibilidad de que la empresa acuerde con el contador ciertos procedimientos tendientes a llevar a la práctica una certificación contable donde el contador da cuenta de que ha trabajado y que ha verificado procedimientos realizados por la compañía tendientes a poder acreditar que estamos en presencia de un mal crédito. Estos son los trabajos de aseguramiento o procedimientos acordados, normados en esta resolución técnica, en virtud de la cual perfectamente el contador puede, en un informe y después de un trabajo de auditoría que ha realizado, plasmar los procedimientos, plasmar las técnicas, las tácticas que ha realizado la empresa. Muchas veces viene de la mano de un manual de procedimiento, en virtud del cual puedo demostrar que la empresa cumplió con ciertos paradigmas para poder considerar entonces que este crédito es un mal crédito y poder impugnando el balance fiscal. Naturalmente es una cuestión de hecho y prueba, es probable que el fisco no lo acepte, pero sí será una herramienta muy valiosa el día de mañana cuando se pretenda demostrar la viabilidad del cómputo de esta deducción en el marco de una contienda judicial. Para concluir, no tan solo esto será útil para el impuesto a las ganancias, sino también para aquellos impuestos que utilizan la base del ingreso del contribuyente y que se permite la detracción de los malos créditos o de los deudores incobrables. Le hace el caso del impuesto sobre los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. Esto, a mi juicio, analógicamente podemos aplicarlo en la liquidación de estos gravámenes, y este informe será muy útil también para esgrimir en la práctica la detracción de estas sumas para la liquidación de ambos gravámenes. Otra cuestión interesante que tenía intenciones de comentarles está referida a un decreto que salió publicado en el Boletín Oficial recientemente, vinculado con la reglamentación de algunos aspectos que se incorporaron en la Ley de Impuesto a las Ganancias el año pasado por la Ley 27430 y que, bueno,
estábamos ansiosos de que esto finalmente se reglamente, me refiero al decreto 976 del año 2018. Esto fue publicado en el Boletín Oficial del 1 de noviembre de este año y en el marco del cual se reglamentan tan solo dos aspectos vinculados con la última reforma. Ya hemos hecho algún comentario sobre esto en micros anteriores. Hoy ya tenemos la norma reglamentaria, hemos anticipado algunos proyectos que nos habían llegado. Me refiero concretamente al tratamiento que se le va a dispensar a la ganancia obtenida por la venta de inmuebles en cabeza de personas humanas y al tema de la indemnización por despido, atento a la modificación introducida al artículo 79 de la ley. Concretamente, en lo que respecta a la ganancia obtenida por la venta de inmuebles, sabido es que la ley 27430 introduce, dentro del marco de la novedosa imposición cedular, un apartado quinto al artículo segundo de la ley de impuesto a las ganancias. En este sentido, se establece que la utilidad obtenida por la venta de inmuebles, e incluso los derechos sobre inmuebles, va a resultar ser alcanzada por el impuesto a las ganancias para las personas humanas. Evidentemente se refiere a cualquier sujeto que obtenga este beneficio. En este punto es importante considerar que el artículo 86 de la 27430 refiere a que tan solo esta ganancia va a estar alcanzada en la medida en que el inmueble en cuestión hubiera sido adquirido por el contribuyente desde el 1 de enero del año 2018. Evidentemente, entonces, si el sujeto tenía un inmueble adquirido con anterioridad y lo vende, bueno, esta ganancia obtenida no va a tributar impuesto a las ganancias, va a seguir pagando el impuesto a la transmisión de inmuebles, el ITI, el impuesto específico que hace ya muchos años que está en nuestro sistema tributario. Ahora bien, era importante considerar cuál era el momento crucial en virtud del cual yo podía definir que este inmueble sí lo había adquirido en el 2017 y en consecuencia la ganancia obtenida por la venta no va a resultar ser alcanzada. En resumidas cuentas, en primer lugar debiéramos remitirnos al artículo 3 de la ley, el cual refiere al concepto de venta y en el caso de los inmuebles, recuerden que la última reforma introdujo una modificación y que ya no tan solo el artículo 3 se refiere al concepto de venta, es decir, como concepto de enajenación, sino también como concepto de incorporación patrimonial. Ahí se establece que tanto para la enajenación como para la incorporación patrimonial se va a entender que el hecho desencadenante va a ser la escritura alternativa de dominio o eventualmente el boleto de compraventa que hubiera otorgado la posesión. Así las cosas, el reglamento necesariamente debió, poner en blanco y negro aspectos que tal vez no quedaban tan nítidamente claros cuando tal vez el contribuyente no tenía la escritura alternativa de dominio en el 2017 o no tenía la posesión del inmueble vía un boleto de compraventa. Entonces, este decreto lo que hace es regularizar esta situación, planteándose las alternativas en virtud de las cuales se entiende que el contribuyente puede esgrimir que en el 2017 tenía el dominio del inmueble y en consecuencia la venta ulterior no va a estar alcanzada. Se ratifica el artículo 3 de la ley, se habla de que se haya otorgado la escritura alternativa de dominio o se haya suscripto antes del año 2018 el mentado boleto de compraventa cuando hubiera otorgado la posesión al individuo. Y algunas cuestiones no tan claramente planteadas en la ley, como ser, por ejemplo, que se hubiera obtenido la posesión, supónganse un fideicomiso que ha producido la adjudicación del inmueble, o eventualmente se hubiera suscripto o adquirido el boleto. Esto es interesante considerar porque en el proyecto de reglamento no estaba la palabra suscrito, aquí se incorpora, es decir, que el sujeto hubiera suscrito el boleto de compraventa o hubiera adquirido un boleto de compraventa para un tercero. Aquí una cuestión adicional que sí se incorpora en la versión final,
se da una pauta orientativa de cuál es el monto de lo que yo tuve que haber abonado al momento del boleto. Se establece una suma del 75% para considerar que la venta está perfeccionada. Y por otra parte, el hecho de considerar también el caso de un individuo que ha recibido el bien por herencia, en la medida en que el sujeto que le donó el inmueble a este sujeto, hoy que lo vende, hubiera adquirido la posesión del mismo, la tenencia, en resumidas cuentas hubiera sido propietario del mismo antes del 1 de enero del año 2018, pues entonces la ganancia no resultará ser alcanzada por el impuesto. Por lo demás, el decreto, digamos, ratifica las consideraciones que nosotros habíamos comentado cuando nos referíamos al caso de este tema. Bueno, algunas cuestiones atinentes a cómo debe entenderse en el caso de considerar que el inmueble está radicado en el exterior, pero, digamos, ratifica el borrador que habíamos comentado en micros anteriores. En relación al tema indemnización por despido, bueno, aquí el tema tal vez va a generar complicaciones y va a generar, digamos, cuestiones de conflicto. Ustedes saben que para el caso de las indemnizaciones por despido, la Corte había definido concretamente en 3 causas el hecho de que la indemnización por despido generaba la finalización de la relación laboral, en consecuencia agotaba la fuente productora del impuesto, de la renta, en consecuencia el impuesto no debía repercutir sobre la misma. A partir de esto, el proyecto de ley emanado del Ejecutivo el año pasado, lo que fue la reforma tributaria, consideraba que la indemnización por despido finalmente debiera ser entendida como no gravada. Esto en el debate parlamentario quedó trunco. Y finalmente el artículo 79 de la ley se modifica, considerándose entonces que, bueno, sin perjuicio de lo que plantee algún otro artículo de la ley, para el caso de indemnizaciones que vayan a percibir por sus cargos sujetos que tengan cargos directivos o ejecutivos de empresas públicas y privadas, de acuerdo a lo que finalmente establezca la reglamentación, la indemnización motivada por la desvinculación o eventualmente una gratificación que se obtenga en consecuencia, va a resultar alcanzada por el impuesto en la medida en que el parámetro indemnizatorio supere los límites establecidos por la legislación pertinente. Esto es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué hace el reglamento? El reglamento, bueno, a mi juicio, si ustedes quieren, excede lo que el legislador había pensado en tal sentido. Se establece que para que esto resulte ser aplicable, el individuo que percibe esta remuneración, esta indemnización, tiene que haberse desempeñado por estos cargos durante 12 meses antes de la percepción de esta indemnización, y se define el alcance de que tenga o haya tenido cargos ejecutivos y directivos. Se refiere entonces a que los cargos deben haberse ejercido en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o dirección, órganos societarios asimilables, y ahí es donde yo creo que no reviste esto ningún tipo de análisis porque vulnera el principio de legalidad, porque dice o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados. Es decir, la ley claramente establece que el sujeto debe tener cargos directivos y ejecutivos. Acá estamos metiendo en la bolsa a algún individuo que tenga un cargo gerencial que pueda llevar a efectos o pueda llegar a la práctica ejecución de políticas que vienen de la mano de una decisión de un directivo. Siempre el gerente lleva a cabo o lleva a la práctica las directivas que bajan desde el directorio. En consecuencia, se estaría incorporando o incluyendo a todos los gerentes. Esto realmente
no reviste el menor análisis porque no es lo que dijo la ley. Por otra parte, se toma un parámetro que es bueno, la remuneración bruta mensual a considerar no puede superar en 20 veces la indemnización, en el caso para el cálculo, el sueldo mínimo vital y móvil, es decir, estamos hablando de un parámetro muy por debajo de lo que, digamos, imaginó el legislador al momento de la sanción de la ley. Hay otro aspecto interesante que me gustaría comentarles, referido a una medida que adopta el Estado Nacional tendiente a paliar la compleja situación que estamos viviendo hoy en nuestra economía. Me refiero al decreto 1043 del año 2018. Este fue publicado en el Boletín Oficial del 13 de noviembre del corriente año, el cual establece que las empresas privadas están obligadas a pagar un bono a sus empleados, el mismo asciende a la suma de 5.000 pesos y deberá ser abonado con las remuneraciones del mes de noviembre en diciembre y las remuneraciones del mes de enero en febrero. Aquí, digamos, una vez más se le pide a las empresas, a la actividad privada, que, digamos, vengan a ayudar al Estado para lograr el objetivo de que finalmente los consumidores, que son los que ustedes quieren reactivar la economía, tengan recursos no tan solo para subsistir, sino también para generar un poquito de generación de riqueza y circulación de riqueza en la economía. Sucede que muchas empresas no están en condiciones de pagar esta suma, fundamentalmente las pymes, en virtud de la difícil situación que están viviendo. Más allá de que el decreto contempla algunas situaciones de escape que deberán ser negociadas obviamente en el marco de los acuerdos que se den con los sindicatos, esto, digamos, ya genera una obligación que va a ser difícil que las empresas puedan escaparse del pago. Vamos a aspectos que nos competen, cuestiones atinentes a aspectos fiscales. Sabido es que más allá de que esta suma es entendida como no remunerativa para la seguridad social, bueno, sabemos que para la ley de impuesto a las ganancias no hay sumas que deban considerarse no taxables para el impuesto. Es decir, que el impuesto a las ganancias va a percutir sobre estos 5.000 pesos y evidentemente aquí hay una doble vía de beneficio para el Estado. En primer lugar, el privado va a, digamos, darle una ayuda, una remuneración adicional a su empleado y por otra parte, llamativamente, parte de esos 5.000 pesos podrán ir a las arcas del Estado en virtud de que están grabadas con el impuesto a las ganancias. Bueno, esto realmente no es un tema técnico, sino que es un tema de política. Evidentemente, no soy yo para hacer ningún comentario al respecto, pero naturalmente genera escozor, genera preocupación y genera fastidio, porque la situación que estamos viviendo hoy día tal vez no amerita este pago. Como cuestión técnica, considerar que ya sabemos que hay un proyecto de ley que se está, digamos, ventilando en los medios, en virtud del cual la oposición estaría mocionando que el Congreso vaya a eximir del pago del impuesto a las ganancias a estos 5.000 pesos, bienvenido sea, si es que así se aprueba. Y por otra parte, alguna inducción a los contribuyentes para poder evitar, tal vez parcialmente, la carga fiscal sobre esto, en virtud de que más allá de que esto se paga en diciembre y en febrero, bueno, podrá negociarse con el empleado que esto se pague en enero y en febrero, y en consecuencia, como esto es una renta que es tributa por el principio de lo percibido,
podrá, digamos, patearse para adelante el impacto fiscal y aprovechar el incremento que tendrán las deducciones personales y la modificación del artículo 90, en el caso de lo que son las, digamos, las alícuotas de imposición, para lograr que, bueno, menos cantidad de contribuyentes vayan a tener que pagar sobre esto, o eventualmente que el contribuyente que vaya a tener una carga fiscal más importante en el 2018 pueda, digamos, tener una suerte de reducción de la carga fiscal si esto lo percibe durante el año 2019. También tomamos conocimiento, cambiando de tema, de la comunicación del Banco Central 6594, esta es del 2 de noviembre del año 2018, en virtud de la cual, y esto tal vez hay que reconocer presentaciones que han hecho las entidades profesionales, en virtud de lo que fue la comunicación 6401, esta circular lo que obligaba es a las empresas y también a los contribuyentes, personas humanas, a hacer una declaración no tan solo de los activos externos que tuvieran en el exterior, no tan solo cuando se superaran ciertos parámetros de cantidad, sino también de flujo de entrada o salida de los mismos desde el exterior del país. Este relevamiento de activos y pasivos externos, originalmente por la 6401 pensado para personas jurídicas y para personas humanas, por esta comunicación 6594 quedó limitado tan solo para las empresas, es decir, un alivio seguramente para los contadores que seguramente éramos los llamados a tener que cumplimentar con este nuevo régimen de información. Finalmente y felizmente quedó en la nada. Un tema que me gustaría comentarles también está referido a una cuestión de impuesto a valor agregado. Ha salido publicada la reglamentación a partir de lo que fue el decreto 813 del 2018, esto se publicó el 11 de septiembre, de una norma emanada de la ley 27346 del año 2016. Esto es la aplicación de la responsabilidad sustituta del impuesto a valor agregado para aquellos sujetos del exterior cuando prestaran servicios en el país. Sabido es que en Argentina se han generalizado la aplicación del impuesto a valor agregado para los servicios y nótese que para el caso de prestación de servicios, digamos, no necesitamos ningún aditamento al carácter subjetivo de quien presta el servicio. Es decir, cualquier individuo, persona humana, persona jurídica, que preste un servicio en el país, no tiene que cumplir ningún requisito para que la actividad esté grabada en el impuesto a valor agregado, diferente a lo que es el tema de venta de cosas, que obviamente el sujeto que vende una cosa tiene que ser sujeto del impuesto a valor agregado, no es el caso de prestación de servicios. Entonces, para la generalización de los servicios teníamos el caso de aquellos sujetos del exterior, no residentes, que prestan servicios en Argentina. Evidentemente esta actividad está gravada por el impuesto a valor agregado, pero no existía ninguna posibilidad de que los mismos ingresaran el impuesto porque no estaba reglamentada esta forma la forma de ingreso. Decía yo que en el año 2016 esto fue incorporado a la ley de impuesto a valor agregado por la ley 27346, en virtud de la incorporación de un inciso al artículo 4, el cual hace referencia a que son sujetos a partir de ese momento del impuesto los locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que realizan locaciones o prestaciones grabadas en el país en su carácter de responsable sustituto. Es decir, que quien es el prestatario del servicio prestado por el sujeto del exterior, pues entonces será el obligado a ingresar el impuesto al valor agregado y en resumidas cuentas podrá computar este impuesto contra el débito fiscal que a la postre vaya a generar. También se incorporó en la ley en aquel momento un artículo a continuación del artículo 4, el cual establece que serán considerados responsables sustitutos aquellos sujetos que sean
tales por las locaciones o prestaciones grabadas, los residentes o domiciliados en el país que sean locatarios o prestatarios de los sujetos residentes o domiciliados en el exterior. Es decir, que esto le aplica tanto, por ejemplo, a una clínica que recepta la actividad desarrollada por un médico del exterior que viene al país a realizar esta actividad, o tal vez el individuo que es locatario, inquilino de un inmueble que está a nombre de un sujeto del exterior. Así las cosas, nos encontramos entonces con el decreto 813 del año 2018, que viene a reglamentar esto. El pivot de análisis será el concepto de residencia previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias. En consecuencia, en la medida en que el prestador del servicio, vamos a hablar primero del prestador, no haya perdido aún la residencia en Argentina, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119, será él quien deba generar el devengamiento del impuesto a valor agregado, y tan solo cuando pierda su residencia en el país, repito, a partir de lo que prevé sobre particular la Ley de Impuesto a las Ganancias, pues entonces el impuesto será obligatoriamente ingresado por el prestatario del servicio que presta. Esto en cabeza del prestador. Ahora, ¿qué pasa con el prestatario? Bueno, el decreto establece que en el caso de que los locadores o prestadores no cuenten con residencia o domicilio conforme a lo establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias, el prestatario tendrá que actuar como responsable sustituto de estos residentes o sujetos domiciliados en el exterior. En consecuencia, en este caso, por ejemplo, el caso de, repito, un inquilino, tendrá que ingresar el impuesto a valor agregado por la locación en la medida que esté grabada y deberá entonces, digamos, computar en el futuro este crédito fiscal que será tal para él. La norma no termina de cerrar el círculo en virtud de que deja en cabeza de la AFIP normas reglamentarias tendientes al ingreso de este impuesto. En consecuencia, más allá de que se da por eximido en la obligación del sujeto desde el 1 de enero del año 2017, cuando entró en vigencia la ley, hasta el 11 de septiembre del año 2018, digamos, no tendrá obligación de ingresar el sujeto en virtud de que esto entra en vigencia el 11 de septiembre del año 2018, tampoco podrá a partir de ese momento ingresar el prestatario el impuesto, sencillamente porque no está todavía la reglamentación por parte de la AFIP. Entendemos que esto deberá llevarse a la práctica tan solo cuando salga la RG de AFIP. Un tema importante a considerar es que, a diferencia de lo que ocurrió cuando se incorporó el inciso D del artículo 1 de la ley de IVA, este es el caso de la importación de los servicios, que se consideró establecido que tan solo serán obligados a ingresar el IVA aquellos sujetos cuando sean sujetos inscriptos por otras actividades en el impuesto a valor agregado. Para el caso de la prestación del sujeto del exterior, cuando presta un servicio en el país, la dispensa de actuar como responsable sustituto estará dada tan solo para un consumidor final o eventualmente cuando el prestatario sea un sujeto inscrito en el monotributo. Es decir, que si el inquilino de este inmueble o el prestatario del servicio es un sujeto consumidor final, no tendrá que actuar como responsable sustituto, tampoco para el caso de un individuo considerado como monotributista. Nada dice la ley y tampoco nada dice el reglamento para el caso de un individuo que no resulta ser inscripto en el impuesto a valor agregado y en consecuencia puede darse el caso de un sujeto exento que tenga que pagar el impuesto y no pueda compensarlo contra nada. En resumidas cuentas, le quedará esto como un costo. Bueno, esto no está previsto lamentablemente. Bueno, llegamos al final de los temas que tenía en mente comentarles. Les agradezco una vez más por la atención que me han dispensado. Me gustaría también decirles que en la medida en que quieran contactarse con nosotros, pueden hacerlo a partir de nuestro sitio web, que tienen aquí debajo, que es www.mrconsultores.com.ar.
Allí podrán hacer consultas y podrán suscribirse al newsletter de novedades impositivas y también seguirnos a partir de lo que son las redes sociales, por ejemplo a través de Twitter. Nuestra dirección es @mrconsultores3. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.